Cátedra del Ateneo con la Universidad de Cádiz, que es la entrega de los terceros premios a la excelencia académica. En primer lugar, tiene la palabra don José Almenara Barrios como presidente del Ateneo. Muchas gracias, rector. Buenas tardes. En primer lugar, pues, darles la bienvenida a este acto, tanto a las autoridades que nos acompañan, como a los familiares de los premiados, como a todos los ateneístas, en definitiva, que se han congregado aquí esta tarde. Quiero empezar también dando las gracias a la Universidad de Cádiz y al rector que hoy nos acompaña por las facilidades que siempre le dan a este Ateneo, en concreto a la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Por supuesto, agradecer también al vicerrector de Estudiantes y de Empleo, que facilita la logística a la hora de evaluar los expedientes, al profesor don Manuel Busto por su conferencia inaugural, que seguro va a ser un deleite esta tarde, y por supuesto a la decana de este centro, y en definitiva a todas las personas que componen la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz y que hacen posible que podamos celebrar la entrega de los terceros premios. También a la Fundación Luis Gonzalo por la confección de los diplomas que se le van a entregar. La actividad de esta cátedra se inaugura hoy en realidad de manera oficial para este curso, puesto que en realidad la actividad de la cátedra es subcontinua y bueno, que no ha parado. Hemos tenido a lo largo de lo que va de año tertulias, conferencias, presentaciones de libros, etc. En consonancia, en definitiva, con el protocolo general de colaboración entre ambas instituciones, entre la Universidad de Cádiz y el Ateneo, que en definitiva contempla la organización de todo este tipo de actividades formativas, actividades culturales y cualesquiera en los que se aprecie la oportunidad de colaborar entre las dos instituciones a través de sus recursos o a través de las diferentes modalidades. En definitiva, por eso también estamos hoy aquí. El Ateneo, como ustedes saben, tiene vocación de premiar a las personas que de alguna manera sobresalen. Así lo señalamos en nuestro estatuto, que recoge en sus fines la contribución al mejoramiento moral, intelectual y material de las personas y de la sociedad en general. Como digo, por eso estamos hoy aquí, para hacer entrega de los terceros premios a la excelencia académica de esta cátedra de la Universidad de Cádiz y del Ateneo. Mis primeras palabras para felicitar personalmente a los premiados, a Cristina García Jordán, a Covadonga López Suárez, a Jesús Rivera Olmo, María José Lamas Toranzo y a Beltrán de la Flor Gandarilla. Os premiamos y os acogemos desde una institución, si no lo sabéis, antigua, fundada en 1858, posiblemente una de las instituciones culturales más antiguas de la provincia de Cádiz y el segundo Ateneo más antiguo de España después de Madrid, con una larga trayectoria de actividades, que este año, por ejemplo, pues hemos sido premiados, por decirlo de alguna manera, con la posibilidad de elegir candidatos al Premio Nobel de Literatura. Por lo tanto, bienvenidos y enhorabuena a vosotros y a vuestra familia. Muchas gracias. Doy la palabra a la directora de la Cátedra del Ateneo, Universidad de Cádiz, la profesora Amelia Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Me sumo a todas las palabras que el profesor Almenara, presidente del Ateneo, ya ha comentado con anterioridad, dando las gracias tanto a ustedes por su asistencia como al rector y a la decana de la facultad que nos acoge. Y simplemente, muy brevemente, quiero mostrar mi satisfacción porque un año más hemos podido otorgar o vamos a otorgar estos premios a la excelencia académica, y además este año ha habido muchas más candidaturas que en años anteriores, ha estado más competidos los distintos premios. Por tanto, creo que poco a poco vamos logrando lo que pretendíamos, que era intentar pues ir captando gente joven que pueda continuar en las distintas actividades que vamos desarrollando
dentro del Ateneo. Yo os animo a vosotros, los premiados, a que continuéis en la tarea de intervenir en las actividades culturales, científicas del Ateneo, porque realmente sois el futuro y en vosotros depositamos todas nuestras esperanzas. Quiero, igual que el presidente ha manifestado, pues el felicitaros encarecidamente por vuestros premios. Realmente poco a poco vais a ir consiguiendo los logros y las metas que os vayáis a ir alcanzando. Así es que mi más sincera enhorabuena. Y también, igual que ha dicho el presidente del Ateneo, quiero agradecer no solo a la Universidad de Cádiz, sino al vicerrectorado y al vicerrector de estudiantes con su gran colaboración en todo el proceso de selección. No quiero extenderme más y a continuación vamos a dar paso a la conferencia de apertura que va a ser impartida por el profesor don Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la UCA, y que va a versar sobre la vuelta al mundo en tiempos de la primera globalización. Me van a permitir que haga una pequeña reseña sobre el profesor don Manuel Bustos, que tendríamos que estar hablando largo y tendido porque su currículum es muy amplio y muy extenso, pero yo simplemente voy a hacer una pequeña mención de algunos datos. El profesor Manuel Bustos Rodríguez ha sido catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz hasta el año 2020, así como director de la Real Academia Hispanoamericana y de la Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa adscrita a la UCA. En la actualidad es catedrático emérito de la Universidad San Pablo CEU y director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU, además de miembro de número de la Academia de Europa con sede en Londres y de la Real Academia Hispanoamericana, así como correspondiente en la Academia Nacional de Burdeos y de la de San Romualdo. Es asimismo medalla de honor del Instituto de Academias de Andalucía. Fue becario de la Confederación de Cajas de Ahorro, la Fundação Calouste Gulbenkian de Portugal y de la Deutsche Akademische Austrandienst alemana, además de profesor visitante en varias universidades europeas, Lovaina, Burdeos, París, Sorbona y Hamburgo, y en la Nacional de San Juan en Argentina, además de profesor invitado en varias universidades europeas y de Hispanoamérica. En la actualidad es miembro del Comité Científico de la Revista Hispanoamericana y de varias otras de carácter internacional, como son Anales de Bretaña y de los Países del Oeste, Revista de Historia Marítima y Revista de Historia, Economía y Sociedad, así como miembro del Comité Editorial de la revista América Latina en la Historia Económica. Sus investigaciones han girado en torno de la historia marítima, Cádiz en el periodo moderno y el pensamiento de la Ilustración. Autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de 14 libros como autor único, entre otros, El pensamiento socioeconómico de Campomanes, Europa del Viejo al Nuevo Orden, siglos XV al XIX, Los cirujanos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz en la encrucijada de la Ilustración, Burguesía de Negocio y Capitalismo en Cádiz, Los Colarte, 1650-1750, Los comerciantes de la carrera de Indias en el Cádiz del siglo XVIII, 1713-1775, Cádiz en el sistema atlántico, la ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil, 1650-1830, Silex y Universidad de Cádiz, Premio Nacional a la Mejor Coedición, La paradoja posmoderna, génesis y características de la cultura actual, 50 años después, la Iglesia y el catolicismo tras el Concilio Vaticano II, época moderna,
de la monarquía hispánica a la crisis del antiguo régimen, Nueva historia de Cádiz, volumen 3, un emporio atlántico en Europa, los asaltos anglo-holandeses a Cádiz y Vigo de 1702, el diario del barón Sparre y breve historia de Cádiz. Pues cuando quiera, profesor, con el gusto. Buenas tardes, excelentísimo y magnífico señor rector don Francisco Piniella, querido Francisco, querido director también del Ateneo, presidente, del Ateneo de Cádiz, José Almenara, decana de la Facultad de José Arellán, y luego doña Amelia Rodríguez, también la directora de esta cátedra combinada de la Universidad de Cádiz con el Ateneo de Cádiz. Bueno, lo del nombre ese alemán que le he puesto resultaba la idea, porque sabía que muy poca gente lo sabe pronunciar, es muy complicado. Entonces, a poner a prueba siempre al que tiene que presentarse, le pone siempre alguna trampa de este tipo, ¿no? En este caso, a Amelia pues, le he puesto esa trampa y a ver si es capaz de pronunciar, y pues, yo mismo soy capaz de pronunciar, entonces tengo que recibir la beca, O sea que, bueno, bien, el 9 de septiembre del año 2022, por lo tanto estamos dentro del centenario todavía, ponía en pie en el puerto de Sevilla 23 hombres en camisa, descalzos, portando un cirio en las manos, y se encaminaron hacia la Catedral de Sevilla. Allí, digamos, rezaron y dieron una acción de gracias por el viaje que durante 3 años habían llevado a cabo. Eran los 23 supervivientes, que en realidad fueron 40, 23 de los que llegaron en esos momentos a Sevilla, de los que habían participado en la expedición que dio la vuelta al mundo, dirigida por Elcano, Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, Fernão de Magallanes, de origen portugués. Bien, esto lo hicieron en señal de penitencia. Ya antes de cuando salieron de Sevilla, 3 años atrás, ya habían estado precisamente en la Catedral de Sevilla, concretamente en la capilla que ahora visitaban de nuevo, que era la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, una capilla que todavía se puede visitar hoy, ya digo en este caso, de acción de gracias. El viaje era un viaje, como se pueden ustedes imaginar, que cuando uno lo observa, lo sigue, uno se hace esta pregunta, dice, pero ¿cómo esta gente puede llevar a cabo esta empresa? Pónganse ustedes en la situación de estas personas, ¿no? Año 1519, 3 años antes, por lo tanto, 1519, 5 barcos que hoy si uno los ve, pues son auténticas cáscaras de nuez, atravesando varios océanos, sin radares, sin ningún sistema de comunicación, salvo unos muy rudimentarios, con una orientación que había avanzado enormemente durante la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, pero que seguía siendo precaria, y, bueno, no sabiendo si iban a volver. Muchos de ellos, la mayor parte, o lo frecuente, era que hacer, digamos, cuando se salía testamento, porque no se sabía si se iba a regresar. Y de hecho, si la expedición tenía 237 pasajeros, en un principio, solamente se salvan 40, es decir, todos los demás se fueron quedando en el camino. Claro, cuando tú te planteas esta cuestión y dices, el afán de riqueza, el afán de notoriedad, pues te quedas pensativo porque dices, hoy día, ¿cuántas personas se hacen ricas o se hacen notorias y no precisamente por jugarse la vida de esa manera? Muy pocos sabían si iban a volver. Luego, ¿de qué manera estaban hechos estos hombres? Es la primera pregunta. Hoy que nos cuidamos tanto, que hacemos footing, que estamos todo el día yendo al masajista, que, en fin, cuidándonos la salud para vivir unos cuantos años más. Bueno, esta gente se jugaba, ¿verdad? Que eran personas jóvenes normalmente, 20 y tantos años, 30 y tantos, rara vez pasaban de 40, entre otras cosas porque la gente no vivía mucho más, ¿no? Para lanzarse en una empresa de estas características sin saber con claridad dónde iban, qué ruta iban a seguir, intentando descubrir, digamos, nuevos pasos, digamos, en esas nuevas rutas, simplemente, aparentemente, para encontrar especias, digamos, en el Moluco, en las Molucas, donde ya se sabía, evidentemente, que era una zona muy rica en especias, como sigue siendo hoy todavía. Y sabemos también, ellos lo sabían, obviamente, de que las especias se pagaban muy bien en Europa.
se pagaban a precios bastante elevados. Solamente las clases, por así decirlo, los grupos sociales más ricos eran los que podían consumir este tipo de productos, que sin embargo tenían un valor importantísimo, no solamente para dar sabor a las comidas, sino también para la conservación de los alimentos. No hemos olvidado que no existían los frigoríficos, no existían todos los métodos de conservación de alimentos que poseemos hoy día. Por consiguiente, era una verdadera aventura, una auténtica hazaña. Una auténtica hazaña que además tuvo unas repercusiones científicas, porque era la primera vez que se daba la vuelta al mundo, es decir, que se partía de un punto y se volvía, dando la vuelta a todo el globo terráqueo al mismo punto de partida. Por una ruta, parcialmente, algunas de estas rutas habían sido ya de alguna manera practicadas por navegantes anteriores, pero la ruta completa y determinadas zonas de la ruta que ellos siguieron no eran conocidas, como por ejemplo el paso de Tierra de Fuego, la Antártida, donde ahí sufrieron dificultades enormes, como se pueden ustedes imaginar, fríos durísimos, ¿no? De temperaturas, bueno, de usted 40 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, con los medios de la época, tenemos que pensar, sin apenas alimentos, porque se les acabaron en buena parte los alimentos, tuvieron que hacer la invernada, que duró bastante tiempo, para luego reemprender ya, cuando lograron encontrar el paso, que no era fácil encontrar el paso, poder remontar por el Pacífico para llegar al Molucco, para llegar a las Islas Molucas. Insisto, esto cuando hoy día lo pensamos y le damos vueltas en la cabeza y decimos, vuelvo a repetir, ¿de qué manera estaban hechos estos hombres? Es decir, ¿cómo eran capaces de jugarse y que miramos y valoramos tanto la vida? Y me parece bien, que valoramos tanto la vida, cómo estas personas ponían la vida, digamos, a merced de la aventura, a merced de no saber qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pues así fue. Y de alguna forma se cumplió, digamos, lo que suele ocurrir en estos casos, que la mayor parte de ellos se quedan en el camino en medio de grandes penalidades. Es más, durante la ruta hubo uno de los barcos, de los 5 barcos, que se volvió antes de tiempo. No hizo, por lo tanto, la navegación completa, no dio la vuelta al mundo completamente. Se volvieron ante las dificultades y, sobre todo, ante la incertidumbre de no saber realmente si esa era la ruta que llevaba a Molucas o, por el contrario, les llevaba, digamos, pues, a un lugar no deseado. Bien, pues todo esto, toda esta aventura, porque es una aventura, esta hazaña, ya digo con valor científico también, sin duda alguna no es una mera hazaña, aunque es verdad que de alguna forma encumbra al hombre, ¿no? De alguna manera su capacidad de sacrificio, bueno, ahora que ha jugado el partido Nadal, ¿no? Y que ha ganado después de haber perdido los 2 primeros sets, pues bueno, vemos como a veces, en fin, el sacrificio, el esfuerzo, pues lleva a resultados exitosos, ¿no? Como en el caso de estas personas que realizaron el sacrificio, no todos lo pudieron aguantar, pero los que lo realizaron consiguieron finalmente, perdiendo buena parte de las tripulaciones, llegar a su destino y conseguir su propósito. Vinieron 2 cargamentos grandes en una sola nao, que es la que llegó a Sevilla después de venir desde Sanlúcar, cargada de pacas llenas de especias, que se vendieron bastante bien, por cierto, pero bueno, los sufrimientos estaban ahí. Ellos venían cuando iban en camisa y convencidos, estaban las autoridades, la casa de la contratación, el pueblo que fue a recibirlos, a verlos, y daba, según cuentan los que hacen la cronología, hacen el relato, digamos, del evento, pues decían que venían, pues eso, los huesos, que venían demacrados, que venían sufrientes, con la alegría interior de haber conseguido vencer, digamos, la adversidad, pero ya digo, en unas condiciones físicas penosas, sin duda alguna. Bueno, bien, todo esto se avala además en la hazaña he cogido solamente un pequeño testimonio que es una carta que escribe uno de los personajes que va a darnos noticia precisamente de esa aventura y por la cual la conocemos. Los cronistas eran fundamentales, digamos, en todos estos viajes, como en la obra de las conquistas en América, fundamentales para dar a conocer al resto del mundo conocido en esa época y donde podían llegar, digamos, los relatos, dar a conocer la aventura que se estaba produciendo. En una carta, por lo tanto, personal, y por lo tanto sin un alarde, por así decirlo, de notoriedad ni de sacar las cosas de sus casillas, Massimiliano Transilvano, que fue uno de los que relató, digamos, el viaje, junto con Pigafetta, que es el otro gran personal, las 2 fuentes, aunque hay más a las que recurrimos habitualmente para reconstruir el viaje, le escribe una carta a Matteo Lang en 1522, por lo tanto, cuando ya había terminado prácticamente la hazaña, ¿no? Y dice:
pues como esta navegación sea tenida por admirable, y jamás en tiempo alguno de esta nuestra edad, ni menos de las edades pasadas de nuestros mayores, no haya sido no solamente hallada otra hazaña semejante, pues ni aun tentado por persona alguna, determiné escribiente, sigue la carta, fíjense ustedes, o fijarse, el encuadre, el comienzo, digamos, de esta carta, donde ya él está reconociendo, es consciente, digamos, de la hazaña y por eso luego la transmite, digamos, al público, no a la gente, ¿no? La hazaña por la inmensidad, la importancia que tenía esta. Bueno, es una época de grandes hazañas. Es una época de grandes hazañas porque unos años atrás, 1492, había tenido lugar otra gran hazaña, la de Cristóbal Colón, en el que Cádiz, como sabemos, tuvo un protagonismo especial, no en el primer viaje, pero sí en dos de los viajes que realiza Colón. Pues bien, en esa obra de Cristóbal Colón, que da a Europa a conocer, digamos, el Nuevo Mundo, durante todo el siglo XVI en realidad no se sabía si era un continente aparte, separado de... Si nosotros miramos los mapas, y os invito, porque además son preciosos, los mapas que se van haciendo, sobre todo a finales del XV, principios del XVI, donde vas viendo cómo van metiendo ya América en algunos de ellos, pero muy lentamente, porque lo que se conoce más de América, todavía no se conoce la conexión, si tiene conexión con Asia, como se cree todavía en el siglo XVI por parte de muchos. Algunos ya dicen que es un continente aparte, porque se reconstruye con bastante fidelidad todo lo que es la costa oriental, digamos, de América, la costa oriental, la costa atlántica, de alguna forma. Pues bien, ya con esta empresa de Cristóbal Colón, digamos, se ha dado un paso importantísimo. No extraña, por lo tanto, que en este caso, con un afán mucho más grandilocuente, Francisco López de Gómara, en la Historia General de las Indias, que yo os invito a que leáis si tenéis tiempo, porque es francamente interesante, está escrita, hay versiones modernas, ¿no? Pero está escrita en castellano antiguo, castellano siglo XVI, que es un castellano muy bello, con palabras que ya hoy día no usamos apenas, porque se han metido por falta de uso y por las palabras inglesas o americanas que se han colado en nuestra lengua y cada día en mayor medida, ¿no? Dice lo siguiente: va dirigida también, es el proemio, digamos, de lo que es su libro, La Historia General de las Indias, al emperador Carlos I. Dice lo siguiente: muy soberano señor, la mayor cosa, después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte de quien lo crió, es el descubrimiento de las Indias, de América. El descubrimiento que llaman, dice a continuación, Nuevo Mundo. Bueno, por lo tanto hay ya conciencia, digamos, en la época de que lo que se está haciendo es son empresas colosales, de alguna manera. Bien, ¿y esto a qué contexto nos lleva? Es decir, ¿todo esto de qué deriva? Pues mira, hay épocas en la historia de la humanidad en que parece que la historia se acelera, y se acelera notablemente. Hay otras épocas que parecen más tranquilas, más serenas, que parece que el tiempo no pasa, pero hay otras en que parece que el tiempo se acelera, es decir, que los acontecimientos cada vez más gordos van unos encadenados a los otros. Podemos decir que ahora estamos en una época de grandes cambios acelerados. No son de grandes hazañas, pero son que duda cabe, lo que estamos viviendo con las nuevas tecnologías, lo que estamos viviendo pues, con la pandemia, ahora esa amenaza de guerra, en fin, todo, la transformación, y esto es lo más importante, antropológica que se está produciendo de la mentalidad sobre lo que es el ser humano, que es de un gran calado y que va a tener unas consecuencias, sin duda alguna, importantísimas, ya las está teniendo, va a tener a medio y a largo plazo más todavía. Pues bien, estamos viviendo una época, ya digo, de esos grandes cambios. Bueno, pues una de esas épocas, un poco más larga, pero en que los cambios se van a precipitar y se van a ir encadenando uno a los otros, precisamente va a ser el siglo XV y toda la primera mitad del siglo XVI. Si me apuráis más todavía, la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Esa bisagra, ese godne que encuadra precisamente estos dos acontecimientos que acabo de relatar, el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón y la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo por mar del Cano y Fernando de Magallanes, precisamente se encuadran, se enmarcan, digamos, dentro de esos acontecimientos. ¿Y esos acontecimientos hacia dónde nos conducen? Bueno, conducen hacia muchos lugares, pero uno de ellos es el geográfico, que va a tener su repercusión también en la cultura, en la economía, en la política. Ese
acontecimiento es lo que denominamos hoy un tanto rimbombantemente y copiando una expresión de nuestro tiempo, la primera globalización. Primera globalización o universalización, que es una palabra más antigua, que quizá venga mejor que esta palabra de globalización, que ya la utilizamos frecuentemente y bueno, se ha quedado así. Muchas veces titulamos en los manuales de historia, o sea, la globalización, ¿no? Refiriéndonos a siglos anteriores, al siglo XXI. Pues bien, esta primera globalización se debe a que ocurre un fenómeno que afecta a todo el mundo, a todo el universo, muy importante. Y este fenómeno es que los universos, islas, las culturas aisladas que hasta entonces habían existido, con un escaso conocimiento entre ellas, con nulo conocimiento, ahora se ponen en contacto. Y hay ese encuentro, a veces dominio también de unas culturas sobre las otras, hay, digamos, un trasvase de cultura de un lado a otro, que va en el sentido amplio de la cultura, que va desde lo económico hasta lo alimenticio, hasta el pensamiento. Todo eso se pone en marcha en esta primera globalización. El mundo se abre, Europa se abre. Por eso hablamos también de expansión ultramarina, ¿no? Se abre por los mares, a través de los mares, se abre precisamente a otras culturas, a otras civilizaciones, a otros pueblos en definitiva. Y eso es lo que va a ocurrir con Europa y, por supuesto, de rebote o indirectamente con otras partes del mundo a partir, fundamentalmente, ya digo, del siglo XV y el siglo XVI. Ya en 1550, es decir, a mediados del siglo XVI, se puede decir que ya lo fundamental de América está descubierto. Pero fijaros bien que Colón llega en 1492 y en 1550, digamos, ya estaba explorado, no todo, evidentemente, pero las partes principales de América, con 4 pelagatos, perdonad la expresión, 4 pelagatos, que también se jugaban, el tipo se jugaba la vida. Si la gente se juega el tipo de la vida por riquezas así, ojalá todos los ricos se lo jugaran así. No era solamente eso lo que les llevaba, evidentemente había otras cosas, pero aunque fuera por mero afán crematrístico, ¿cuántos ricos hoy juegan la vida de esa manera? A lo mejor por experiencias nuevas, ¿no? Se montan en un avión a gran velocidad, o sin ser ricos, ¿no? Para probar, digamos, nuevas experiencias, pues se van por la autovía, pues por el sentido contrario, algo, decir, a ver si soy capaz de esquivar a todos los que me vengan de frente, cosas así, ¿no? Ese tipo de salidas de pata de banco, ¿no? Que al final producen víctimas ajenas, ¿no? Pero que, bueno, pueden entenderse a veces como una sublimación, digamos, de esa seguridad en uno mismo, y yo soy capaz de hacer esto, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que voy es cómo se va generando, digamos, esa ampliación, esos universos isla que van universalizando, digamos, la cultura, que van universalizando los pueblos, que los van poniendo en contacto entre ellos. Por supuesto, contactos desiguales en muchos casos, porque no son culturas asimilables la una a la otra, no son culturas iguales en el mismo nivel, en el mismo estadio de desarrollo, sino que hay distintos estados de desarrollo, ¿no? Bueno, bien, y esto hay protagonistas, los escenarios, hay actores. ¿Y quiénes eran los actores, digamos, de esta expansión ultramarina, de esta primera globalización? Pues evidentemente eran dos potencias en esos momentos, que vistas desde hoy día nos parecen limitadas, hoy no las llamaríamos a lo mejor potencias, pero que en la época lo eran, que son Portugal y esa España recién unida en los Reyes Católicos, que ya con anterioridad con Castilla pues había hecho sus empresas, sus pinitos, por así decirlo. Los primeros en iniciarlo fueron los portugueses. Si vais a Lisboa, os invito, si no habéis estado allí, me imagino que sí, que todos ya conocéis la mayoría de Lisboa, que conocéis, habéis estado en la Torre de Belén, ¿no? Y habéis estado en el monasterio de los Jerónimos, lo habéis visto enfrente, ¿no? Donde está la tumba de Camões, uno de los grandes poetas, que canta precisamente la participación portuguesa en esta globalización. Pues ahí veis el monumento a los navegantes, un monumento precioso, bueno, hecho en la época, digamos, de la dictadura de Salazar, me parece que fue, pero bueno, donde aparecen con grandes figuras, pues representados los principales navegantes y descubridores de Portugal. En la quilla, en un barco que se adentra precisamente en el Tejo, en el Tajo, el mar de la paja, como se le llamaba en la geografía anteriormente, el mar de la paja, el mar de Paja, está esa quilla, ¿no?, del barco. Pues bien, estos portugueses fueron los primeros que se pusieron en marcha, y se pusieron en marcha ya en el siglo XV. Cuando alguien lee una bibliografía portuguesa, yo tuve la suerte a través de la beca esta que ha citado Amalia, muy generosamente, la beca Gulbenkian,
pues tuve la suerte de poder consultar mucha bibliografía portuguesa. Y entonces veía el punto de arranque de todas estas expediciones, que es 1415, que nos toca muy cerca por ser, digamos, la conquista de Ceuta. Entonces, que Ceuta estuvo en manos portuguesas hasta que luego pasa a manos españolas. Por eso en el escudo de Ceuta está el escudo de Portugal, todavía lo conserva. Bueno, pues 1415, digamos que es la apertura, es la colocación ya de la base, una de las bases, para después seguir hacia el sur, bordeando África, no se puede uno alejar demasiado de la costa, superar el mar de las tormentas, superar, digamos, esa línea equinoccial, digamos, que tan temida era todavía, digamos, en la mitología de la época, que era algo más que mitología, puesto que era seguida a pie juntillas por muchos navegantes y por muchos hombres de la época, políticos, llamémoslo así, van a ser capaces de superarlo y ir descendiendo hasta el Cabo de Buena Esperanza, el cabo en el sur de la punta sur de África, para luego remontar por el Índico y llegar hasta el Extremo Oriente. Hay dos sitios que no me resisto a citar. Uno de ellos, tres sitios, sí. Uno de ellos es el de cuando se pasa el Cabo Bojador, que nos suena mucho del Sahara español. El Cabo Bojador, digamos, es el primer. Ahí en el Cabo Bojador más o menos se establecía la línea a partir de la cual no se debía de pasar. La línea roja, como dicen en los políticos, ¿no? La línea roja en la que no estoy dispuesto, digamos, a tránsito y luego transigir. Pero bueno, en principio dicen eso, ¿no? La línea roja, ¿no? Bueno, pues es una línea roja que también, como todas las líneas rojas, fue transitada. Fue transitada por Gileanes. Gileanes es el primero que dobla, tenemos noticia que dobla el cabo, doblar, en términos marítimos eso es lo que significa, ¿no? Dobla el Cabo Bojador. El siguiente paso corresponde a 1500, creo que es 1587, efectivamente, 1587, en el que se dobla el Cabo de Buena Esperanza. Es Bartolomé Díaz para los amigos, para los castellanos, ¿no? Y luego, 1487. Y luego, 10 años más tarde, justamente ya se llega a Calicut, es decir, al Extremo Oriente, por Vasco de Gama. Vasco de Gama, que está ahí representado, y creo que está enterrado en los Jerónimos también, si no me falla la memoria, que me puede fallar. Creo que está enterrado en los Jerónimos. Bueno, pues esa línea, ¿qué es lo que hace? Pues Portugal abre las rutas de Oriente. Por eso, y por otra cosa que voy a decir luego, la expansión portuguesa, la colonización portuguesa, si os acordáis, lo que sois más mayores os acordaréis, cuando decía Portugal, una bandera en 5 continentes. Portugal, una bandera en 5 continentes, es decir, la propaganda salazarista de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque habían llegado a todo, habían conquistado buena parte de África, habían llegado a la India, habían llegado, digamos, a Indonesia, habían llegado a China, donde habían establecido pequeñas bases, por así decirlo. Bueno, pues esas pequeñas bases van a constituir un imperio marítimo portugués de un país que nos asombra también, porque un país poco habitado, que acababa de terminar la Reconquista, que por eso inicia antes, digamos, la expansión que Castilla. Precisamente por eso, pues se le acabó la Reconquista. Bueno, ¿y qué hacemos con todo este esfuerzo que hemos desarrollado y esta puesta a punto de nuestros soldados, de nuestros hombres, este valor, este arrojo que han venido teniendo? Vayamos hacia los mares, allende los mares. Y así va a ser. Y van a llegar, como he dicho ya, hasta Calicut, van a llegar, digamos, hasta Zipango, es decir, hasta aquellas tierras míticas que solamente, en general, se conocían a través del libro de las maravillas de Marco Polo, el primer viajero conocido importante que llegó allí, europeo me refiero, como sabéis, veneciano, ¿no? Marco Polo. Pues bien, ellos establecen esa ruta de las Indias y se van a quedar, su colonización va a tener precisamente ese marco, el marco oriental. Pero los españoles, a partir de Cristóbal Colón, también empiezan su navegación y abrir sus rutas hacia el lado contrario, es decir, hacia las Indias occidentales, que ellos, insisto, como la mayor parte del mundo en esos momentos, pensaban que era una prolongación de China y de Japón, es decir, del Extremo Oriente, no era un continente propio. Por consiguiente, van a iniciar esa ruta que les va a llevar, como sabemos, pues primero al descubrimiento de las Antillas, a tocar ya en alguno de los viajes Colón el continente, tierra firme, como se le llamaba, tierra firme, y luego que les va a llevar posteriormente ya a entrar en la parte continental ya más a fondo, y después ya con Núñez de Balboa va a ser el descubrimiento del Pacífico, es decir, que conectan, por así decirlo, un mar con el otro, un océano, perdón, con el otro océano. Bueno, y luego todo lo que sabemos que no es
caso de aquí desarrollar, ¿no?, de los distintos territorios, que ya digo que se van a ir incorporando a la corona y que prácticamente esto está ya de alguna forma cerrado hacia 1550. Van a seguir, pero ya es una penetración, ya es un asentamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esas dos grandes potencias, lógicamente, como no podía ser menos, pues pugnan entre sí, se enfrentan entre sí, porque tienen competencia entre ellos. Hay una competencia política, económica, etcétera, entre ellos, ¿no? Portugal no renuncia en principio a irse también hacia el oeste, y España no renuncia tampoco a irse hacia Oriente. Y entonces hay que llevar un acuerdo. Y la autoridad supranacional por excelencia que en esos momentos existe, no hay ONU, no hay UNESCO, no hay todo este tipo de organismo, no hay la OMS, que ahora conocemos tanto, la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, ¿a quién se recurre? Al Papa Alejandro VI, que va a dar una serie de bulas, y luego posteriormente se va a establecer, esas bulas se van a ir modificando más o menos, luego se va a establecer un tratado, de los pocos tratados que a lo largo de la historia se respetan, prosumo. Sabéis que los tratados se escriben para no cumplirlos, como los programas del político. Yo mismo, algún político ha dicho, no lo digo yo, me dice, los programas no están para cumplirlos, se dicen porque hay que decir algo, ¿no? Bueno, pues digamos que esa expansión, ya digo que les lleva ahí, obliga, y esa competencia obliga a intervenir el Papa a la llamada, digamos, de Portugal y España. Pon orden entre nosotros, dos potencias cristianas, ya tenía para entonces, quiero recordar que tenía ya Fernando el Católico el título de católico, y ellos, Isabel y Fernando, el título de reyes católicos, y vamos a poner paz de alguna manera entre ellos. Y entonces se establece el famoso Tratado de Tordesillas en esta ciudad castellana, que conoceréis, os invito también a verla si no habéis visitado, digamos, el convento de Santa Clara, donde estuvo encerrada la reina Juana la Loca durante muchos años. Es un convento muy bonito, mudéjar, pero a la vez que está cargado de historia, precisamente por la firma de este tratado y también por la presencia de Juana la Loca, la hija de los reyes católicos, durante muchos años, que estuvo encerrada ahí hasta que murió, siendo realmente la reina, la heredera. Pues bien, como estaba diciendo, ese Tratado de Tordesillas se establece la famosa línea imaginaria a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, se establece, de manera que todo lo que queda de esa línea imaginaria hacia oriente es terreno portugués, y todo lo que queda a occidente de esa línea imaginaria, difícil de establecer en más líneas imaginarias, pero se establece, queda para España, para la conquista y la presencia española. Claro, ahí pasa una cosa, y es que las Molucas, el Moluco, no está muy claramente para quién le pertenece. Y entonces hay una disputa entre Portugal y España, porque además Molucas tenía un gran valor, como puede tener hoy Ucrania, que es rica en minerales, como ya sabéis, muy necesarios incluso para todas estas cosas que se manejan hoy día de las nuevas tecnologías, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí era interesante el hacerse con las Molucas. No era lo mismo que lo cogiera el enemigo, el competidor, que lo cogieras tú, ¿no? Y una de las cosas que va a estar en negociación a la vuelta de este viaje del Cano y Fernando Magallanes va a ser precisamente a quién pertenecen las Molucas. De hecho, uno de los que había ido en la expedición, Fernando Magallanes, era portugués, y el otro expedicionario era español, que era Sebastián Elcano. Prueba de que, en fin, no se hizo así porque se decidiera explícitamente, ¿no? Sino porque, bueno, tocó eso, hizo que esos dos hombres se unieran, esos dos grandes marinos, y se pusieran de acuerdo para la expedición. No era una cosa pensada expresamente para que fuera un portugués y un español, pero bueno, tiene semejanza con lo que estoy diciendo, ¿no? En esa división entre España y Portugal, las dos grandes potencias marítimas de la época, los dos grandes imperios, junto con el que vendrá después, que será Inglaterra, ya más tardíamente, que se llaman los imperios atlánticos, así lo llama el profesor Elias en una obra reciente que precisamente acabo de comprar no hace mucho y que me la pienso merendar en cuanto pueda porque merece la pena, ¿no? Es un pedazo tocho así gordo, pero bueno, haré un esfuerzo para agotar dejar las otras lecturas un poco y empezar con ella, ¿no? Los grandes imperios marítimos, ¿no? Luego todos se van a querer construir un imperio, ¿no? No va a ser solo, luego va a venir vosotros más tardíamente Francia, luego va a querer venir pues hasta Alemania y quiere construir su imperio, ¿no? Y Bélgica, que llega ya tardíamente, no llega ya en el siglo XIX y mala que arman en Congo belga, ¿no? Como sabéis, con el rey Leopoldo, pero bueno, es otra historia, ¿no? En definitiva. Bien, entonces estamos en este ambiente, ¿no?, de rivalidad, pero hoy, como he dicho al principio, no solamente es una cuestión política.
Si lo entendemos como una cuestión política, no entendemos nada. Los hombres son los que hacen la política, los hombres son los que hacen la historia. Y lo que ocurra entre los hombres, lo que piensen los hombres, lo que sean los hombres, lo que sean capaces de hacer, resultará, digamos, lo demás. Resultará lo demás. Y en este caso, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos lo siguiente. Vivimos una época, trasladémonos con la memoria y con la imaginación al siglo XV, siglo XVI. Hay un género bestseller, utilicemos la expresión anglosajona, bestseller, está en el hit parade, otra expresión anglosajona, de la época, que son los libros de caballerías. Los libros de caballerías. Los libros de caballerías no eran solo para una minoría culta, se leían por doquier. A Santa Teresa le pillaron leyendo los libros de caballería porque su padre gustaba mucho de los libros de caballerías, siglo XVI. Pero es que casi todo, buena parte de los literatos, buena parte de los hombres que viajaban en esos barcos llevaban, lo sabemos por los equipajes, el Amadís de Gaula, Tirant lo Blanc, es decir, todos los libros en esos momentos en boga de libros de caballerías. Y los libros de caballerías, que pone fin Don Quijote ya a finales del siglo XVI y XVII, riéndose un poco de ellos, porque ya había pasado la época, estaban de modé, como dicen una palabra francesa, de modé, fuera de la moda, ¿no? De alguna manera. Pues esos libros de caballerías lo que hacían era lo que hace la lectura. Por eso lo aconsejamos a los alumnos que lean, que se dejen de puñetas de tantas pantallas. Igual que los mayores, porque los mayores no dan ejemplo, eso también es cierto, ¿no? Pero que se dejen ya tantas pantallas y dejen el papel, o por lo menos que lean el ebook. El otro día me dijo el librero, dice, oye, ¿cómo va esto? La gente lee los ebooks, no se venden los libros a los que lo compran, los libros de papel, porque siempre hay un remanente de personas, sobre todo de cierta edad, que compran todavía los libros en papel. Pero dice, los jóvenes muchas veces les da hasta miedo entrar a una biblioteca, en una librería, porque se creen que les van a obligar algo, lo que sea, o no saben cómo colocarse ante los libros, o cómo si deben de cogerlos, deben de pasearse por allí, deben hablar con el librero, deben de salir rápido, deben de quedarse mirándolos, en fin. Bueno, en el extranjero, como sabía, hasta butacas hay para que se pueda leer los libros allí mismo, y te permiten en las grandes bibliotecas, en las grandes librerías, leer los libros sentados, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, en fin, pero eso es otra historia. A lo que decía, los libros de caballerías, digamos, hacen furor. Porque el libro de caballería tiene esa actitud que tiene la lectura de fomentar la imaginación, de imaginarte cosas que no están en la pantalla, imaginarte situaciones, personajes, desarrollar el carcumen. Y eso es lo que hacen los libros de caballería. E invitan al lector a hacer grandes hazañas. Para defender el honor, para el valor, para desarrollar el valor. Son ellos lo que lo hacen, lo que logran, digamos, crear ese instinto, por así decirlo. Y muchas de estas personas que van a estos viajes, van a estas navegaciones atrevidas, son personas lectoras de libros de caballerías. Lo sabemos, porque además dieron nombres de personajes de los libros de caballerías a los lugares de América que conquistaron. No eran solamente nombres, digámoslo así, cristianos, sino también algunos nombres que procedían de la mitología que había creado, por así decirlo, los libros de caballerías. Olinda, por ejemplo, Amazonas. Amazonas es una palabra, Amazonas aparece en los libros de caballerías. ¿De dónde se inventaron ese nombre que no tenía tradición en Castilla y en Portugal en esa época? Bueno, y así muchos más nombres que podríamos ir poniendo, ¿no? Bueno, pues bien, como decía, estos libros de caballerías es, digamos, un viaje hacia el exterior. Pero a la vez se está produciendo en esos momentos en Europa un viaje introspectivo hacia el interior de la persona. Lo que caracteriza la cultura europea occidental, que no tienen otras culturas, se lo tengo que decir aquí bien alto, es precisamente la capacidad de introspección que ha desarrollado el hombre occidental. De conocerse a sí mismo. No solamente de controlar, ¿sabes?, una serie de plantas que pueden hacerle beneficio, una serie de elementos, de danzas, de cantos, de lo que sea, no, sino una introspección. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué puedo desarrollar? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Cosas que en otras culturas tenían desarrolladas las religiones, las mitologías, pero que en el caso occidental, en el caso español, en el caso portugués de esta época, también desarrollaba de alguna manera los libros de espiritualidad,
que se venden como churros también. Es el segundo gran grupo de bestsellers de la época, o de libros más vendidos de la época, ¿no? Son los libros de espiritualidad. Estamos en una recuperación de la mística reformada. La mística, sabéis que fundamentalmente, la mística ha existido siempre, pero la mística medieval tuvo un gran cultivo, se apaga luego posteriormente un poco y renace de nuevo, digamos, a finales de la Edad Media. Y uno de los centros impulsores de la mística, como sabéis, es España. Es España. Pues bien, ese viaje hacia el interior contrasta, y es curioso que se dan estos dos fenómenos, como se suelen dar muchas veces en la historia de la humanidad, ¿no? Fenómenos que aparentemente parecen contradictorios, ¿no? Pero que sin embargo se complementan, que aparecen en la misma época, que convergen, ¿no? La introspección, el conocimiento de uno mismo, del espíritu humano, del espíritu vinculado obviamente a la divinidad, a Dios, y por otro lado de ese espíritu humano aventurero, de hazañas, que tiene el navegante, que tiene el conquistador. Bueno, pues es un elemento que tenemos que tener en cuenta para entender lo que fue el viaje de Fernando de Magallanes y también de Sebastián Elcano. No nos han quedado referencias, documentos de qué es lo que llevaban en el barco. No tenemos, de otros viajes sí tenemos documentos, porque iban los cajones de libros, etc., y sabemos lo que leían, ¿no? Y por comentarios. Aquí no sabemos lo que es, pero es de pensar que antes de partir, o incluso dentro de la partida, se alimentaron de este tipo de libros. Bueno, la espiritualidad era un combate, digamos, igual que hacia el exterior, ¿no? Esos viajes, el análisis de Gaula, era un combate interior, ¿no? Contra mis vicios, contra mi pecado, contra todo aquello, digamos, que me deshumaniza de alguna manera, ¿no? Era un combate que había que sostener mediante las técnicas que la espiritualidad desarrollaba, ¿no? Y que ponía al alcance, digamos, de los lectores, ¿no? En definitiva. Bueno, otra cosa que me interesa señalar y que contrasta con esto, en ese ambiente, era que España no estaba en unos buenos momentos, Curiosamente suelen coincidir los periodos de crisis política, generalmente, con épocas de gran desarrollo de la cultura, y aparecen personajes incluso muy relevantes en el ámbito de la cultura, sea la literatura, sea el arte, sea los periodos de crisis suelen coincidir. No es que sea, digamos, una cosa matemática, ¿no? Pero sí es que se observa eso, ¿no? Pero en que el siglo de oro español, lo mejor del siglo de oro, coincide con la crisis del siglo XVII, la crisis del barroco, yéndome ya mucho más adelante, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? Bueno, políticamente España ha dejado temporalmente de estar estabilizada, de ser estable. ¿Por qué? Pues por varias razones. La lucha y el esfuerzo que habían desarrollado Isabel y Fernando para crear una unidad entre Castilla, la corona de Castilla y la corona de Aragón, digamos, parecía que por un momento se iba a disolver como un azucarillo en el agua. En 1504, cuando muere Isabel la Católica, es curioso, yo voy a explicaros algunos, que es curioso porque la magia del número 12. Cristóbal Colón descubre América el 12 de octubre de 1492. 12 años después muere Isabel la Católica. 12 años después muere Fernando el Católico. Es decir, esa secuencia 12-12 es curioso porque llama un poco la atención, ¿no? Es fácil, nos permite también recordar mejor las fechas, ¿no? De alguna manera. Pues bien, como decía, muerte de Isabel la Católica, pues ¿qué ocurre? Queda Fernando, la titularidad de Castilla la seguía teniendo Isabel, que ha fallecido, o bien el heredero de ambos. ¿Pero qué ocurría con los herederos de ambos? Muy rápidamente. Bueno, se plantea una crisis dinástica en cierta manera, ¿no? Que hay que resolver, ¿no? Pero igual que a pesar del esfuerzo hecho por los reyes católicos por vincular a sus hijos con casas reinantes de las principales potencias europeas, lo cual hacían todos los reyes de la época, no solamente por prestigio, sino también por afianzar, por así decirlo, el territorio, por afianzarse políticamente, pues habían ido los más importantes, se habían convertido en un fracaso, porque se habían muerto la hija o el hijo. El heredero Don Juan, que lo tenéis enterrado en ese bellísimo sepulcro, que os invito también a ver en Ávila, en Santo Tomás, el convento dominico de Santo Tomás. Cuando vais a Ávila, no os quedéis en la muralla, bajáis abajo a la parte baja y está el convento de Santo Tomás. Me parece un museo orientalista muy interesante. Es que hay obras de arte, el retablo, y luego donde está enterrado el príncipe Don Juan, que es todo un símbolo de España, ¿no? El príncipe Don Juan, que falleció, la gente se cayó por una ventana del palacio, su matrimonio
por cierto, un matrimonio de mucho amor, pues con Margarita de Austria, pues digamos duró poco por la muerte del esposo, y con ellos se vivieron. Eso fue un golpetazo, sobre todo para Isabel, tremendo, porque se iba un rey que lo habían preparado, un príncipe, y lo estaban preparando, digamos, para gobernar España, de alguna manera, la España con la corona de Aragón y la corona de Castilla unidas, ¿no? Pues no solamente en el campo militar, sino también en el campo cultural, porque los reyes católicos se preocupaban también de la cultura, y la cultura incluso de las mujeres, de que estuvieran bien cultivadas. Bueno, pues ese terreno, por así decirlo, cede cuando el príncipe don Juan, el heredero, muere. Pero es que el que estaba llamado a sucederlo, por eso de que la línea masculina tiene privilegio, aunque en Castilla podían gobernar las mujeres, hay reinas, pero por ese privilegio, si había un hijo varón, pues iba delante el hijo varón. Pues, ¿qué pasa? Que también del matrimonio de Isabel, de la hija de los reyes católicos, con el rey de Portugal, don Alfonso V, pues fallece también muy pronto Alfonso V, se casa, la vuelven a casar con Manuel, el afortunado Manuel de Portugal, el que construye todo y hace la expansión marítima, la que desarrolla toda la expansión marítima portuguesa, que está también enterrado, me parece, en los Jerónimos, y muere el nieto de los reyes católicos, el Manuelito, el rey Encino, un niño, que era el que podía haber heredado eso. Total, no voy a entrar en toda la casuística porque es bastante compleja. Llegamos así por fin, al heredero. ¿Quién es el heredero? Juana, llamada luego la Loca, y Fernando Felipe, que es llamado luego el Hermoso. Pero ¿qué pasa con este matrimonio? Pues todos sabemos, no son los herederos de primero, que don Fernando, el rey, Felipe se lleva fatal con el suegro, es decir, con el marido. Tanto es así que Fernando se recluye en Aragón, cuando había estado presente en Castilla durante mucho tiempo, y decide hacer un segundo matrimonio, que pudo costar, digamos, que finalmente Aragón se separara de Castilla, ¿no? Afortunadamente, a Germana de Foix, que es la nueva reina, la nueva princesa con la que se casa, pues no tuvo descendencia, o no sé si tuvo descendencia, o murió muy tempranamente, digamos, el hijo, ¿no? Antes de cumplir el año, ¿no? Y por lo tanto no tuvo descendencia por ahí, con lo cual pudo seguirse la línea que habían inaugurado los reyes católicos. Pero ¿qué pasa? Que Felipe muere en 1506, muy tempranamente, con lo cual no puede gobernar, y queda Juana, pero Juana, digamos, en la tipología médica de la época, estaba loca. Hoy día, pues a lo mejor dictaminaríamos el tipo de enfermedad mental que tenía, o lo que sea. Bueno, ya sabes todo lo que se cuenta de Juana, no voy a entrar en eso, que se acompañaba al cadáver del marido hasta el lugar donde fue enterrado, que, bueno, quería morir, es un poco como la Elena con Nariz, ¿no? Que la quería muchísimo a él, y que a pesar de que bueno, que eso ha llevado muy mal, no tiene que estar muy afectada, pero bueno, que se sabía, ¿no? Pero parece ser que, según me ponen la televisión a mediodía, ha tenido muchas cosas estas, ¿no? Y entonces parece ser que la pobre pues se ha quedado un poco, digamos, frustrada porque el amor de su vida se ha ido, ¿no? De alguna manera con otra, ¿no? En este caso nuestro se ha ido, es que falleció, ¿no? A pesar de que la maltrataba. Hoy día diríamos que era un caso claro de malos tratos a la mujer, ¿no? Felipe era un rey, primero enfrentado a su suegro, y luego en segundo lugar, pues que maltrataba a su mujer porque no la quería, ¿no? No la quería, eso era la realidad, ¿no? Y eso está demostrado. Bueno, pues muere Felipe, Juana tiene que ser encerrada, Isabel sufrió mucho en los últimos años de su vida al ver la deriva que iba tomando la hija, se enfrentó incluso con la madre en varias ocasiones, ¿no? Es decir, que sufrió bastante. Y digamos que, puesto que Juana está encerrada, ¿a quién hay que acudir? Pues al nieto de los reyes católicos, que está allí en Bruselas, bautizado en Gante, en esa iglesia tan magnífica que también nos invita a ver, donde está el corredor místico de Van Eyck, magnífico cuadro, un retablo impresionante, ¿no? Bueno, pues lleno de simbología, y uno de los cuadros típicos que se pone como ejemplo del renacimiento que surge del mundo medieval, ¿no? En pintura, ¿no? Y cómo se va anunciando, digamos, esa centralidad del hombre y de la naturaleza, pues lo tenéis en ese cuadro retratado perfectamente, ¿no? Bueno, pues en San Babón, es la iglesia donde fue bautizado, y de repente le comunican que va a ser rey de España, que se tiene que venir para España para, digamos, heredar el trono, presentarse hasta las Cortes y que las Cortes le juren monarca de Castilla y de Aragón. Bueno, imagínense ustedes el panorama, pónganse un poco a la mitad. Primero, las instancias. Este no conoce nada prácticamente de lo que es Castilla ni de lo que es España, no tiene un conocimiento, no sabe la lengua.
Entonces tiene que venirse para ocupar el trono y viene en las condiciones que todos sabemos. Es decir, claro, cuando uno viene y no conoce a nadie, lo primero que hace uno toma un cargo, ¿qué hace? Al primero conserva a los que han estado anteriormente para que le digan un poco por dónde van los tiros, porque al principio uno cuando llega a un cargo, pues la verdad es que está un poco despistado, ¿no? Hasta que ya le van a decir, mira, pues esto es así, pues esto no sé qué, pues ten cuidado con él porque no sé cuánto, vale, pues y no sé qué, no te fíes mucho también, este es buenísimo, este te trabaja. Bueno, pues eso es lo que tenía que haber hecho Carlos V, pero Carlos I y V de Alemania, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero no lo hace. Y entonces se trae su propia corte, es decir, se trae sus propios personajes, son todos extranjeros. Claro, era una Castilla madura, que tenía una nobleza fuerte, que tiene una nobleza muy mentalizada y una burguesía ciudadana, urbana, también muy desarrollada, porque estamos en un momento de esplendor en Castilla, el siglo XVI, y que es consciente de su fortaleza, de su poder, de su fuerza, y que quiere participar en los asuntos del Estado. Y se encuentra con un rey que no conoce la lengua, que se trae a sus propios cortesanos, que los nombra a los cargos más importantes, a Siebres, a Adriano Utrecht, holandés, por lo tanto, no será papa, lo nombra arzobispo de Toledo, la sede primada de España, ¿no? Bueno, y así con todos, los que se ordenan, y que no pone apenas a personajes de la nobleza, incluso sobre todo la nobleza castellana. Pues claro, esto es un chupetazo enorme, digamos, con todo lo que es el staff de la época, ¿no? En cierta manera. Pero es que además actúa torpemente, en cierta medida, porque se crea el vacío del emperador, del imperio sacro, imperio germánico, que había dejado, fallece Maximiliano, que era abuelo de él, y entonces también recae, o tiene posibilidades de ser emperador del Sacro Imperio Germánico, Carlos. Y entonces, recién llegado, deja España, reúne las cortes para que le den dinero. Mira, a lo largo de la Edad Moderna, la mayor parte de las revueltas tienen una motivación de tipo hacendístico. Subida que entienden grosera de sus impuestos. Muy alta de los impuestos. Entonces, cuando se rebelan contra los gobernantes y se rebelan contra el rey. Y lo peor que le podía ocurrir a las cortes que representaban, digamos, a esa clase media, llamémosla así, de las grandes ciudades castellanas de la época y aparte de la nobleza, es que las reunieran solamente para jurarle a él como rey de España, y además pedirles dinero. Y además salir pitando a Bolonia primero y luego, digamos, creo que era en donde se coronó Carlomagno, a ser coronado emperador, en Ágel, no sé, es el nombre en belga, pero no sé cómo se llama, tiene una traducción, Aquisgrán, efectivamente. Conozco el nombre de eso, pero no se pudió el español, ¿no? Bueno, pues allí va a ser coronado, y bueno, pues, ¿qué es lo que deja de aquí? Pues un regente, Adriano de Utrecht de regente. Digamos, el que viene de fuera también, el que no conoce tampoco el español, de regente. Y entonces lo que hay es un levantamiento de las ciudades castellanas, lo que se llaman las comunidades de Castilla, contra, digamos, el regente, que tiene que apaciguar, vamos, a sangre y cuchillo, pues, digamos, Adriano y las tropas imperiales, que sacrifican. Precisamente hemos conmemorado, ¿no?, el centenario de las comunidades de Castilla. Se han publicado varios libros a raíz de eso, ¿no?, precisamente en estos años. Y luego en el antiguo reino de Valencia, surgen también las germanías, que no encontrarán en ellas, que es otro movimiento de tipo más social que político, que también, en fin, obliga, digamos, a la intervención a través del gobernador, etcétera, en aquellas tierras. Bueno, esta es la situación que tenemos. Un rey que no está totalmente aceptado, las cortes, los representantes de las ciudades, perdonen la expresión, cabreados, que les está sangrando impuestos y que además empiezan a incluir, los propios, uno de los objetivos de la revuelta era eso, que no va a defender los intereses de Castilla y de Aragón, sobre todo de Castilla. Y no los va a defender porque va a tener que ir a atender a los asuntos del imperio. Y el imperio, señores, está en estos momentos que arde. Porque a las luchas políticas, para ver quién se coge el Sacro Imperio, quién es el titular, el único candidato no era él, estaba mejor colocado, pero no era el único candidato. Se une también la Reforma Protestante, otro de los grandes acontecimientos enormes. Aunque estemos en una sociedad muy secularizada como la nuestra, ahí está todavía, fijaros, la repercusión, igual que lo de América tuvo su repercusión, la repercusión de esa Reforma Protestante, que es la separación, la ruptura de la unidad de la Iglesia.
Y la configuración también de culturas a raíz de eso, porque detrás de cada cultura hay una religión. Cojan cualquier cultura, salvo la nuestra, que intenta ser la primera en la historia de la humanidad que quiere erigirse en una cultura sin una religión detrás, pues todas tienen su religión detrás, ¿no? Digamos, no avalándolas, sino inspirándolas. Bueno, pues en este caso, evidentemente, pues, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar pues, con un rey que no va a ser aceptado, que va a tener muchos problemas desde el primer momento. Sin embargo, le va a pasar como a los reyes católicos. Los reyes católicos, estando en lucha también contra los musulmanes, volvamos un poco atrás, 1492, no tienen empacho, aunque tuvieron sus pegas al principio, en apadrinar el viaje de Cristóbal Colón, por el que la mayor parte de los entendidos daban 2 duros, 2 euros, vamos a decir, 2 euros. Es decir, porque nadie, no se fiaban, es decir, de que ese viaje condujera realmente a donde decía Cristóbal Colón. Decía, este es un visionario, este está medio loco. De hecho, no le ha aceptado. Hombre, los portugueses, con la fama que tienen ya de apadrinar las navegaciones, no le han aceptado. El duque de Medina Sidonia, que tenía un gran poder, como sabemos, tampoco le ha aceptado para apadrinar el viaje. Y llega a la corte de los reyes católicos y por fin, de alguna manera, convence a la reina Isabel, sobre todo, de que apadrine el viaje. Y están en plena guerra con los musulmanes. 1492. Las capitulaciones se firman en Santa Fe. Si conocéis Granada, es esa pequeña ciudad que fue el campamento cristiano durante la conquista de Granada. Y firman las capitulaciones con Colón. Y es curioso porque se da un mimetismo, un mimetismo clarísimo entre Colón y, digamos, Fernando de Magallanes y Elcano, los 2 viajes. Colón también fue a picotear primero en la corte portuguesa, no se le aceptó. También Fernando de Magallanes va a la corte portuguesa y tampoco se le acepta el viaje. Y los 2 consiguen el apadrinamiento español, precisamente en época de guerra, de época de conflicto. En el caso de Colón, la guerra de Granada, en el caso de, en fin, con una situación de inestabilidad en política importante, ¿no? Dentro del país, ¿no? Bueno, pues esto es la situación que vamos a vivir y así llegamos ya para culminar, digamos, este proceso, llegamos al viaje, ¿no? Llegamos al viaje. Olvidado otra cosa, no olvidemos el espíritu, lo que llamamos el espíritu de reconquista, es decir, el espíritu que había presidido de lucha contra el infierno y que había presidido la reconquista española, y que va, de alguna forma, a proyectarse también hacia otras tierras. Bueno, pues en esta situación no evita, ya digo, el que Carlos V, aprovechando un momento de receso, firme unas capitulaciones muy parecidas en buena parte a las de Cristóbal Colón, menos que también lo nombra gobernador, adelantado de las nuevas tierras, que conquiste o que lleve a cabo, y compran las 5 naves, a ver si me acuerdo los nombres, la Victoria, que es la que llega a Sevilla, Trinidad, Santiago, me quedan 2. San Antonio y me queda otro todavía. No. Bueno, me queda otro, es igual. Si me acuerdo yo lo digo. No. Santiago, bueno, luego si me acuerdo lo digo. Bueno, se fletan las 5 naves, se compran las 5 naves, ya digo cascarones, hoy las veríamos como cascarones. Hay algún, creo que no sé si es Sanlúcar o en Sevilla, creo que es Sanlúcar, me parece que tiene una reproducción de las propias naos, ¿no?, que van allí, que son, en fin, imagínense ustedes, los que conocen, los están acostumbrados al mar, y aquí nuestro señor rector, pues, pueden esto, pues, informarles mucho mejor, pues él sabe perfectamente lo que es estar en el mar y lo que sería estar en el mar en un barco de este tipo, no de madera, ¿no?, en definitiva. Bueno, la ruta ya la conocen ustedes, no la voy a desarrollar, porque la tienen ustedes en internet, la tienen incluso con mapa, ¿no? Primero cogen por Tenerife, es decir, las Islas Canarias, digamos, es un abastecedor de agua, es un abastecedor para reparaciones, las primeras reparaciones, luego se adentran en el Atlántico, tocan, digamos, creo que por la zona de Brasil, tocan en América, y luego se dirigen, digamos, hacia la Antártida, hacia el sur, hacia el cono sur, digamos, de América, y ahí es donde empieza la búsqueda de un paso que ellos pensaban que podía conectarles con el Pacífico. Y ahí es donde realmente empieza lo mayor de los problemas, ¿no? O sea, empiezan los problemas gordos, ¿no? Tanto es así que es preciso ajusticiar a 2, ya saben ustedes que en el mar el que se rebela paga con la vida, es decir, porque hay que salvar
digamos, la empresa, hay que salvarla a esa, y por lo menos en esta época, me imagino que ahora se lo habrán suavizado o lo que sea, pero si tú estás en una situación de guerra, una situación dramática, y en esos momentos pues no se te rebelan, no se te amotinan, pues hay los cabecillas del motín, a todos no los pueden cargar porque evidentemente los necesitan como brazos para navegar, ¿no? Pero sí, digamos, a los cabecillas. Y aquí van a justiciar a dos y a otros lo dejan abandonado. A otros lo dejan abandonado en plena zona de hielo, ¿no? Bueno, allí tienen un problema, por supuesto, para abastecerse de comida importante. También realizan los descubrimientos de animales naturalistas más interesantes que los recogen los cronistas, ¿no? en su obra. Y luego de allí, después de invernar, estar ahí un largo periodo, pues ya suben hacia el norte y ya van, digamos, por un territorio algo más conocido, ¿no? que lleva a las Marianas, que lleva hasta Filipinas y a las Molucas, ¿no? al Moluco, como se llamaba. Tengo que decir que también ahí suceden varios acontecimientos. Uno de ellos es que fallece Fernando de Magallanes y toma, digamos, la cabeza de la empresa, la capitanía de la empresa la toma Elcano, Juan Sebastián Elcano, primera cosa. Y luego otra cosa que sucede es que atacan a los filipinos en Filipinas, tienen un encuentro con los filipinos y tienen un combate que pierden también algunos hombres. Alguna nao se les incendia por el camino, no voy a entrar ya en los detalles, y digamos, después de eso se proveen de las especias, de la aguada necesaria, etcétera, y vuelven otra vez, digamos, pero por el otro camino, es decir, por el camino que les lleva hacia África, por el Cabo de Buena Esperanza, y ya entrando en zona conocida para llegar hasta Sanlúcar de Barrameda, donde habían salido, precisamente en septiembre, es decir, cuando se cumplen prácticamente 3 años y poco más, y luego de ahí suben desde Sanlúcar a Sevilla, donde hacen ese acto de penitencia al que me he referido al comienzo, digamos, de esta conferencia. Con lo cual queda cerrado, digamos, este ciclo. Solamente a la alusión un poco a los supervivientes. Hemos dicho que son 40 los supervivientes, pero que solo llegan en esta primera tanda a Sevilla, llegan solamente 23 de esos 40, ¿no? En esos 23 ha sido una labor muy laboriosa de muchos investigadores que han ido exhumando, porque no se conocía la nacionalidad, ni quiénes eran, se sabía más o menos el número, que también Alcidaos ha cambiado, ¿no? Aunque todavía en algunos sitios se irá viendo otra cifra, diferente, del 23, pero próxima a esta, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues 9 de ellos eran españoles, 9 eran europeos. Esto nos habla un poco de esa coiné, ¿no? Que en estos momentos está surgiendo en torno sobre todo a la navegación. Luego tienen 3 malayos, se han traído que habían venido de las zonas de Asia, un esclavo y un personaje, no sé si tengo apuntado por aquí el nombre, muy curioso, que no han dado lo llaman Manuel, que por lo visto tenía unos grandes conocimientos, pero que no sabemos ni de dónde venía, ni quién era, ni quién. Manuel, conocemos el nombre de alguna manera. Bueno, luego posteriormente llegaron 12 que habían quedado retenidos en manos de los portugueses en Cabo Verde, llegan después, posteriormente, y luego por último llegan los que habían quedado prisioneros en el Moluco, donde habían sido apresados, otros cuantos supervivientes, 5, vienen en el Trinidad, ¿no? Pero esos llegan con posterioridad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa variedad, ¿no? De alguna manera de personajes que nos prueban un poco, insisto, lo que se trata de una navegación, evidentemente patrocinada por la corona española, patrocinada con una mayoría también de importancia española grande, pero donde hay una apertura, digamos, a otras nacionalidades de alguna forma, o que llamaríamos nacionalidades. ¿Qué ocurrió después de todo esto? Pues cosas como son. Se les eleva a la nobleza 5 de ellos, los otros serán posteriormente también ennoblecidos, una de las cosas más buscadas en la época, porque llegar a noble pues era, digamos, un paso importante, ¿no? Para conseguir otras cosas, de alguna manera, se les ennobleció. Bueno, se les respetó buena parte de las ganancias que habían podido percibir lo cual sirvió también de apoyo, digamos, al ennoblecimiento, porque un noble sin dinero pues es como el hidalgo del Lazarillo de Tormes, que tiene que echarse las migas por el pecho para que vean que ha comido sin haber podido comer porque no tiene dinero para pagarse el pan, ¿no? O sea que, y luego, posteriormente, la Victoria va a ser vendida, va a ser comprada por un francés. Imagine usted cómo estaba la nao estaba hecha a polvo, tuvieron que repararla, estuvo varios años, digamos, en reparación, para hacerse luego a la navegación hacia Panamá, en manos de este nuevo propietario, de alguna forma. Bien. Y por último, ¿qué pasa con las Molucas?
Pues las Molucas las vende Carlos V, Carlos I, las vende a los portugueses. Después de varios encuentros que tiene con los portugueses, uno en Extremadura, en Badajoz, y otro en Évora, creo que es el territorio portugués donde se firma. Bien, y finalmente se firma un acuerdo entre los dos por los cuales las Molucas pasan a ser portuguesas. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Muchas gracias por la paciencia y espero que les haya gustado. Muchas gracias, profesor Augusto, por su conferencia. A continuación, tiene la palabra don Ángel Guisado, secretario de la cátedra, que va a proceder a la lectura del acta y nombrará a los premiados para entregarles su premio. Acta del jurado para la concesión del tercer premio a la excelencia académica convocado por la Cátedra Ateneo, Universidad de Cádiz. En Cádiz, a 15 de diciembre de 2021, asisten el magnífico rector de la Universidad de Cádiz, don Francisco Piñella Corbacho, el vicerrector de Alumnos y Empleo de la Universidad de Cádiz, don Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, presidente del Ateneo, don José Almenara Barrio, directora de la Cátedra del Ateneo, doña Amelia Rodríguez Martín, y secretario de la Cátedra del Ateneo, Jesús Gil. Tras comprobar que se cumplen las bases del certamen, se inicia la sesión a las 9:30 horas con el escrutinio de las candidaturas presentadas a cada categoría y acordándose conceder los siguientes premios. En Humanidades, a doña Cristina García Jordán. En Ciencias Sociales, a doña Covadonga López Suárez. En Ciencias Sociales, don Jesús Rivera Olmo. Ciencias de la Salud, doña María José Lamas Toranzo. Ciencias, don Beltrán de la Flor Gandarillas. Se comunicará esta resolución a los premiados, indicando que la entrega del galardón se desarrollará el día 31 de enero de 2022, coincidiendo con la apertura del curso de la Cátedra Ateneo de Cádiz, Universidad de Cádiz, el lugar y hora que será comunicado. La fecha de entrega de premios podrá ser modificada por las causas imprevistas derivadas de la pandemia. Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:15 horas en el lugar y fecha indicados por supra. De todo lo anterior, se levanta el presente acta por el que suscribe y da fe de lo acontecido. Muy bien, muchas gracias. Pasamos por tanto a la entrega. Rogaría al presidente de honor del Ateneo, don Ignacio Moreno, que suba para la entrega del primer premio. Aquí a la tarifa. En Humanidades, a doña Cristina García Jordán. En Ciencias Sociales y Jurídicas, a doña Covadonga López Suárez. En Ciencias Sociales, a don Jesús Rivera Olmo. En Ciencias de la Salud, a doña María José Lamas Toranzo. Y en Ciencias, a don Beltrán de la Flor Gandarillas.
Bien, a continuación vamos a exponer la insignia de la Universidad de Cádiz a aquellos ateneístas egresados o cualquier otra persona que haya estudiado en nuestra universidad, en cualquiera de los títulos que imparte la misma, desde el doctorado al aula de mayores o los másteres, que suban aquí, por favor, para que la decana de la facultad le ponga la insignia de la universidad si alguna persona cumple la condición. Bueno, y si no, pues que suban los premiados, que ya no sé si lo tendrán también, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Bueno, antes de la foto de familia, simplemente agradecer el esfuerzo de los ateneístas y del Ateneo y de su presidente, de su secretario, en estos premios que yo creo que son muy interesantes desde el punto de vista de fomentar la relación entre los mejores expedientes y la sociedad. Mi enhorabuena, por supuesto, a todas y a todos los que habéis recibido este premio y bueno, y darle la fuerza al Ateneo para que sigamos colaborando para estos premios para la cuarta edición. Muchas gracias y ahora si acaso nos hacemos la foto de familia. También decirle a los ateneístas que en el año pasado no pudieron ver las instalaciones de la cátedra que tenemos en esta facultad, pues cuando termine el acto lo van a hacer